que son los que levantan o crean esas campañas y tiran al ruedo a sus esbirros, digamos, a hacer la tarea. Y entonces yo leía eso y pensaba en Perú, y además tiene tanta relación porque Gustavo acaba de publicar este libro, su más reciente libro, que se llama El mejor y el peor de los tiempos, en donde habla del periodismo, ¿no? Son columnas sobre lo que nos está ocurriendo, sobre el periodismo y la lucha de todos los días de una profesión tan difícil en estos tiempos, que empiezan en el 2005, tal vez las columnas, me parece. Y Gustavo, lo que encuentro en todas las columnas atravesado es que la desinformación no es una novedad, que esto ha sido, ¿no? Sí, en absoluto. Yo diría de que tú casi en cualquier periodo de la historia puedes registrar fenómenos de desinformación. Casi en cualquier momento de la historia ha habido libelos pegados contra la pared, en fin. Pero donde se alcanzó una suerte de maestría en su uso para fines políticos, fue durante los regímenes totalitarios imperantes en el siglo XX, especialmente en aquella década en la que, de un lado, el totalitarismo nazi-fascista, del otro lado, el comunismo, se enfrentaron en una batalla que comprendía ámbitos múltiples, dentro de los cuales el cultural era uno de los centrales. Y en ese aspecto, los fascistas, en primer lugar, los nazifascistas, llegaron a tener un manejo profundo de esto. Digo, todos se han quedado con esa frase adscrita a Goebbels, que no solo pertenece a Goebbels, de miente, miente, que algo queda. Pero en la autobiografía de Arthur Koestler, La flecha en el azul, que se puede conseguir, me parece, todavía de Alianza Editorial, hay una parte que es fascinante donde se describe la guerra de información que hubo entre dos alemanes, de un lado Goebbels y del otro lado Willy Münzenberg, por el Comintern, afiliado con el comunismo en la época de Stalin, por buscar de tener la primacía en el manejo informativo. Y luego de la guerra, obviamente, en el bloque soviético se llevó a cabo un gran avance en las técnicas de desinformación. Eso no quiere decir de que los países occidentales no las emplearan también, pues las hubo. La gran diferencia que ha habido en este siglo es de que el haber pasado a la era digital ha hecho posible pues multiplicar por varias veces la llegada, la eficacia, el impacto de la desinformación y a la vez poder disfrazarlo mejor, disfrazarlo mejor. En la época analógica, cuando se quería meter de contrabando una idea, había que lograr de que un periódico de un país lejano publicara la primera noticia falsa. Eso era reproducido por otro periódico tomando esa como fuente, y luego de 4 o 5 cosas entraba al principal caudal informativo. Bueno, ahora eso se puede hacer básicamente muy rápido y se hace rápidamente. Y con la inteligencia artificial se va a dar otro paso adicional, porque va a ser posible llevar a cabo falsificaciones muy difíciles de poder identificar como tales respecto de la realidad. Entonces sí, es una cosa muy difícil. Y como hay una parte de la prensa que se ha vendido, pertenece al bando oscuro, al lado oscuro de la fuerza, como se diría, pues entonces es todavía más difícil. Pero de nuevo, está el principal desafío para el periodismo ahora, para el periodismo que está luchando, diría, en varias situaciones de desventaja, de poder de poder utilizar a fondo el impacto de la verdad de los hechos descubiertos y lanzados a la luz. Eso no es fácil, no va a ser fácil, pero eventualmente va a tener éxito. Lo tuvo en el pasado, no debe ser diferente ahora. Lo está teniendo, sí. Ahora, Gustavo, o sea, tus columnas
que reúne este libro, ¿no? Datan Sí. de hace Perdón, 19, me 18 pidieron que lo años. vuelva a mostrar, por eso es que lo hago, porque necesitan tomarle ahí una captura. Y Dale, preguntan Daniel. en dónde se obtiene, bueno, en Virrey, en Crisol, etcétera, o sea, en cualquier librería, Sí. menos en versión pirata, por favor, en el centro de Lima. Vayan a las librerías, que es ahí donde toca comprar los libros de nuestros colegas, de nuestros escritores, además, ¿m? No a la piratería. Te decía, Gustavo, que estos libros, estas columnas, perdón, reunidas en tu último libro datan de hace 18, 19 años. Y ya desde esa Algunos época, menos, sí. no solamente tú manifestabas una preocupación por la desinformación, sino además por el presente y el futuro de los medios. Y claro, tú expresabas allí, tú expresas un conjunto de preocupaciones. Quiero citar uno para conocimiento de quienes te están escuchando, una columna que se llama La Fuerza del Corazón, en donde tú citas al legendario, entre otros, Jesús Blanco Ornelas, ¿no? El periodista mexicano. Pero hay una parte en la que tú dices que hay una minoría que es la de aquellos que están metidos en la mermelada, ya desde entonces un tema de mucha preocupación, que le provocarían diabetes hasta la insulina, junto con los casos más leves y numerosos demarcados por la gris tonalidad del conflicto de intereses y la deshonestidad intelectual. Claro, hoy la mermelada sigue siendo lamentablemente un problema en el periodismo, en ese periodismo deshonesto y además muy dado al sicariato mediático. Pero incluso hoy esos ya parecen problemas tan lejanos porque estamos llenos de problemas nuevos en el periodismo, problemas que en esa época con la agudeza incluso de estas columnas ni siquiera se podían prever, ¿verdad? Ha habido un cambio, ha habido una evolución muy interesante. Como digo allá, hacia fines del siglo pasado, Sí. se entró en una crisis profunda dentro de los medios tradicionales. Una crisis profunda en el que incluso salió un periódico dedicado a la defunción de periódicos y de medios de prensa. Y se llamaba La Crónica de la Defunción de las publicaciones periodísticas y el anuncio del renacimiento de otras nuevas. En ese tiempo no se tenía idea de cómo iban a ser esas nuevas. Entonces, lo primero que sufrió, porque empezaron a bajar las ventas de medios, empezó a bajar el dinero de la publicidad y todo eso, y naturalmente los administradores, los accionistas, lo primero que quisieron hacer es mantener su margen de ganancia, y para eso empezaron a votar periodistas. Lo primero que votaron fue a periodista de investigación. ¿Por qué? Porque el periodismo de investigación requiere más tiempo, requiere más paciencia, es más profundo. No se puede estar haciendo cada día alguna cosa nueva. Entonces, eso llevó a una crisis profunda. Gente que llevaba años y años haciendo el más intenso periodismo de investigación, de repente se encontró en la calle. Y en otro lado del mundo, luego de la caída del sistema del llamado socialismo real de la Unión Soviética y países satélites, entonces también esa sociedad, en cambio, un proceso de cambio lleno de fracturas, empezó a producir intelectuales que buscaban cómo lograr publicar lo suyo. Había tanto que decir, había tanto por escribir, pero no había dónde, no había cómo. Entonces hubo en los encuentros que había sobre periodismo para poder hablar sobre esto, algunos como por ejemplo el gran Rosenthal Alves de la Universidad de Texas en Austin, que decía el periodismo de investigación está siendo asesinado, ¿no es cierto? Ese, ya que hemos hablado de la fuerza del corazón, era el grito del corazón que salía de Rosenthal. Bueno, en ese momento empiezan a darse, como antes había habido algunos ejemplos muy limitados, pero estos empiezan a crecer, medios digitales que empiezan a tratar de lograr un periodismo sin fines de lucro, periodismo de investigación y como el que estamos haciendo ahora. Y entonces buscan cómo hacerlo, cómo lograrlo, y la necesidad era patente, era muy grande, pero necesitaban, como lo necesitan las orquestas de música clásica, como lo necesita buena parte del arte, necesitaban una posibilidad de subsidios que no vinieran de los grupos de interés. Entonces lograron
se logró de algunas pocas fundaciones. Y esos pequeños grupos de medios, dentro de los cuales está tanto el que yo dirijo como ustedes, ahora, pero antes mucho menos, empezaron a salir, empezaron a producir y lograron, a veces con muy poca gente y con muy pocos recursos, pero teniendo la experiencia, el conocimiento de buena parte de los que estaban ahí, lograron grandes éxitos periodísticos. Se formó, y perdón por hacer un poquito de esta historia, se formó a fin del siglo pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Algunos peruanos estuvimos entre quienes lo fundamos también. Y ahí, poco a poco, esas pequeñas unidades empezaron a unirse, a consorciarse para investigaciones determinadas. Entonces, y si hacemos un avance rápido de algunos años, eventualmente esos consorcios específicos lograron hacer investigaciones que en los mejores tiempos del periodismo de investigación un medio solo jamás las hubiera podido lograr, manejando niveles muy altos de datos y todo esto. Y entonces se dio un nuevo momento, un nuevo tipo de avance. Pero del otro lado, también la misma posibilidad digital que había bajado tanto los costos de la publicación, pero las redes y todo eso también empezaron a ser utilizadas por el lado oscuro de la fuerza. Y entonces empieza a proliferar, a multiplicarse en diversas formas y medios los de desinformación. Y han tenido ya impacto muy fuerte, resultados muy sólidos. Tanto así que en este momento, a nivel mundial, a nivel global, estamos viviendo una crisis de democracia, una crisis profunda de democracias que solamente es comparable a la situación que existía en los años 30 del siglo pasado. Gustavo, para seguir con ese mismo artículo que nos gustó a los dos con Daniel, veo, sí. Hay algo que dices en ese artículo que es el coraje, dice Morrow es la fuerza del corazón, el courage. Sí. Su modelo de coraje periodístico es Paul, no soy capaz de pronunciar, Klevnikov, el brillante director de la edición rusa de la revista Forbes, que fue asesinado en Moscú el 9 de junio de 2004. Había publicado dos libros que investigaban y describían en detalle la mafia de plutócratas que heredó y depredó los restos de la Unión Soviética. Y hablas de él y del periodista mexicano, y yo quiero hablar de ti, para que cerremos el tema periodístico porque tenemos que ir al otro tema, el político. Pero has sufrido muchos ataques, te han incluido justo en la lista del coraje, de los periodistas del coraje, como finalista.